Ella gritaba por socorro en el granero, pero solo el caballo enfrentó al monstruo. Lo que sucedió después heló la sangre de todos y nadie volvió a ser el mismo. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán los pelos de punta. ¡Clara! ¡La bomba otra vez!, gritó la vecina desde la tranquera. Clara dejó el balde en el suelo con un suspiro y se secó las manos en el delantal. El motor de agua llevaba días fallando, y aunque lo había reparado 2 veces, el maldito ruido volvía a despertarla en mitad de la noche. Caminó con paso firme hacia el galpón, mientras el sol ya caía lento detrás de los eucaliptos, pintando de naranja la tierra seca. Dentro del galpón, el zumbido intermitente de la bomba parecía un latido descompasado. Clara golpeó la carcasa con la llave inglesa, como lo hacía su difunto esposo, Fermín. El golpe hizo chispas, y por un segundo el ruido cesó. Silencio. «Eso, carajo», murmuró. Pero entonces un estruendo en el establo la congeló. Fue un golpe seco, seguido por un relincho desesperado. Niebla. Clara corrió sin pensar, el corazón martillándole el pecho. La puerta del establo estaba entreabierta. Dentro, Niebla pateaba la madera con fuerza, las fosas nasales ensangrentadas. La luz del atardecer apenas iluminaba las paredes de ladrillo. No había nadie más, pero el caballo no mentía. «Tranquilo, viejo, ya estoy aquí», dijo, avanzando con las palmas al frente. El caballo la miró con ojos abiertos de pánico. Luego se giró bruscamente hacia el rincón más oscuro del establo y volvió a relinchar, como si quisiera advertirle algo. Clara frunció el ceño, tomó la linterna colgada junto a la puerta y apuntó hacia el rincón. Nada, pero el aire allí era distinto, más frío, más denso. El olor a estiércol y heno estaba teñido por otro aroma, uno más agrio, algo metálico. Respiró hondo, dio 2 pasos más. Un chirrido la hizo girar. La puerta del establo se cerró sola. Clara tragó saliva. No había viento. Salió de inmediato y volvió a cerrar con traba. Se apoyó contra la madera, sintiendo su propio aliento, corto, apurado. Algo no estaba bien, no desde hace días, no desde aquella llamada de Lorena que había terminado con un llanto ahogado y la promesa de visitarla en unos días. Encendió un cigarro con manos temblorosas y se sentó en la banqueta del porche. El campo frente a ella parecía tranquilo, como siempre. Solo grillos, el ulular de una lechuza y el olor del pasto seco. Pero adentro, en su pecho, había una tormenta. Recordó las palabras de Fermín en una noche parecida. El campo no siempre calla porque está en paz. A veces guarda secretos que nadie quiere escuchar. El relincho volvió, pero esta vez fue más agudo, casi un grito. Clara se levantó de un salto y corrió de nuevo al establo. Al abrir la puerta, Niebla estaba quieto, sudado, pero inmóvil, sus ojos fijos en la oscuridad. Y entonces lo escuchó, un susurro, no palabras, solo un murmullo bajo, inhumano, como el arrastre de algo húmedo entre la paja. Clara retrocedió un paso, luego otro. Cerró la puerta con firmeza, echó el cerrojo y no miró atrás. Caminó hacia la casa con la linterna encendida, aunque ya la noche se había tragado la última luz del día. Al llegar al umbral, el teléfono fijo sonó. 1, 2, 3 veces. Clara contestó. «Mamá». La voz de Lorena era apenas un hilo. «¿Podemos ir mañana? No tenemos a dónde más ir». Clara cerró los ojos. El murmullo del establo aún resonaba en su oído. Sí, podían venir, pero algo le decía que el problema ya estaba dentro. El chirrido de la tranquera interrumpió el silencio apenas amanecía. Clara ya estaba despierta, tomando mate en la cocina con la radio encendida de fondo. No esperaba a nadie, y menos a esa hora. Se asomó por la ventana con la bombilla aún en la boca. Un auto gris, viejo, con la cajuela atada con soga, se detenía frente a la casa. De él bajó Lorena, despeinada, con la cara tensa. En el asiento trasero, Martina dormía hecha un ovillo. Clara no se movió.
Solo dejó el mate sobre la mesa y abrió la puerta, sabiendo que lo que estaba por entrar no era una simple visita, era una tormenta. «Hola, mamá», dijo Lorena, sin mirarla del todo. «¿Y esa cara? ¿Qué pasó? No quiero hablar ahora. ¿Podemos pasar?» Clara asintió con un leve movimiento. Martina bajó con una mochila colgada y los ojos hinchados. No dijo nada, solo abrazó a su abuela en silencio. Ese abrazo fue como una alerta. Clara sintió el cuerpo de su nieta, delgado, tenso, con un temblor que no era de frío. Entraron. La casa olía a pan recién horneado y a leña, pero el ambiente cambió apenas cruzaron la puerta. Clara les sirvió mate cocido y pan casero, pero nadie comió. Lorena se sentó con las manos entrelazadas, mirando el piso. «No voy a preguntar nada», dijo Clara. «Pero si viniste hasta acá sola y sin avisar, es porque algo grave pasó». Lorena tragó saliva. Miró a Martina, que jugaba con la taza perdida en sus pensamientos. «Solo necesitábamos salir. Rubén y yo tuvimos una discusión. Se puso fea la cosa». «¿Te pegó?» «No», respondió rápido, demasiado rápido. «Solo discutimos, gritamos, y Martina no debería escuchar esas cosas». Clara no respondió, solo se levantó, fue hasta la alacena y sacó una manta. Se la puso a Martina sobre los hombros y le acarició la cabeza. «Aquí están seguras, pero necesito saber si ese hombre sabe que vinieron». Lorena dudó. «No, creo que no. Salí cuando se quedó dormido. No dejé nota, no avisé. ¿Y si viene a buscarte?» «No va a venir», dijo, con una seguridad que no convenció a nadie. Martina alzó la vista por primera vez. Sus ojos eran enormes, llenos de algo que no encajaba con su edad. Clara le sostuvo la mirada, y en ese silencio algo pasó. Un entendimiento, una promesa muda de que la cuidaría. La radio se apagó sola. Clara miró hacia la cocina. Un leve zumbido volvió a llenar la casa, la misma sensación de la noche anterior. «Martina, ¿quieres ver al caballo?», preguntó Clara, intentando suavizar la tensión. La niña asintió. Caminaron juntas hacia el establo. Niebla estaba tranquilo ahora, pero al ver a Martina, relinchó suave y bajó la cabeza. Ella se acercó sin miedo, acariciando su crin con una ternura que rompía el corazón. «Siempre me gustaron los caballos», dijo en voz baja. «Son fuertes y no gritan». Clara sintió un nudo en el pecho. Niebla es más listo de lo que parece. Sabe cuando alguien necesita compañía. Martina apoyó la frente en el lomo del animal. Niebla no se movió, ni un centímetro. Al regresar a la casa, el teléfono sonó de nuevo. Clara lo miró, pero no contestó. Tenía un presentimiento. No era momento de responder. Dentro, Lorena miraba por la ventana, tensa como esperando ver aparecer algo o a alguien en el horizonte. Y así, en medio del campo uruguayo, madre e hija volvieron a vivir bajo el mismo techo. Pero esta vez los silencios eran diferentes. Ya no eran de costumbre, eran de miedo, de cosas no dichas, de secretos que Martina aún no podía nombrar, pero que Niebla, de algún modo, ya entendía. El reloj marcaba las 2:30 cuando Clara abrió los ojos de golpe. No sabía si había sido un sueño o un ruido real, pero su corazón ya latía con fuerza. Escuchó con atención. Nada. Iba a darse la vuelta cuando un relincho desgarrador la paralizó. Niebla. Se levantó de inmediato, se puso el abrigo encima del camisón y salió al pasillo. La casa estaba en silencio. Abrió la puerta principal y el aire frío de la madrugada le quemó la cara. Otro relincho más desesperado. Esta vez no había duda. Algo pasaba en el granero. Tomó la linterna y salió. La luz temblorosa apenas alcanzaba el camino de tierra. Caminó rápido, esquivando piedras y ramas secas. Cuando llegó al granero, vio la puerta entreabierta. Empujó con cuidado. «¡Martina!». Dentro, la linterna reveló la silueta pequeña de su nieta sentada en el suelo, abrazando sus piernas, con la cara hundida en las rodillas. Lloraba en silencio, pero con una tristeza tan profunda que cortaba el aire. «Mi amor, ¿qué haces acá?», dijo Clara, agachándose a su lado.
Martina no respondió, solo sollozaba, temblando. Clara la envolvió con sus brazos y la apretó fuerte contra su pecho. El cuerpo de la niña estaba helado. «No podés salir sola así, en plena noche. Me asustaste», susurró. Martina alzó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero no de sueño, de algo más hondo, algo que llevaba tiempo acumulándose. «No quería que me oyera», dijo, apenas audible. «¿Quién, mi amor?». La niña negó con la cabeza. No dijo más. En ese momento Niebla, desde su rincón, golpeó el suelo con fuerza y relinchó tan fuerte que hizo eco entre las paredes del granero. Clara se giró sorprendida. El caballo estaba completamente alterado, moviéndose de un lado a otro, nervioso, como si algo invisible lo amenazara. «¡Tranquilo, Niebla!», gritó Clara poniéndose de pie. Martina se encogió aún más. «Siempre lo hace», dijo con voz quebrada. «Cuando sueño cosas feas, cuando siento que va a pasar algo malo». Clara la miró, y por un segundo el corazón se le apretó en el pecho. Había algo en esas palabras que no eran de una niña de 12 años. Eran viejas, dolorosas, como si vinieran de un lugar muy oscuro. «¿Te sentís segura acá conmigo?», preguntó con suavidad. Martina asintió. Clara le acarició el cabello, buscando palabras que no encontraba. Luego la levantó con cuidado. «Vamos adentro. Te voy a hacer un té de tilo. Y después, si querés, podemos hablar». Caminaron juntas de regreso a la casa. Detrás, en el establo, Niebla seguía inquieto mirando fijamente un rincón oscuro que Clara no se atrevió a revisar. Esa noche, mientras Martina dormía con una taza tibia entre las manos, Clara se quedó en la cocina sin apagar la luz. Afuera, el viento se había levantado y los árboles golpeaban las ventanas como queriendo avisarle algo. No era la primera vez que el dolor venía disfrazado de silencio, pero esta vez tenía forma de niña y un caballo que no dejaba de mirar la oscuridad. Clara se despertó temprano, pero no porque quisiera. Algo en el ambiente seguía tenso, como si la casa respirara distinto desde que Lorena y Martina llegaron. El silencio ya no era cómodo, era espeso, lleno de cosas no dichas. Desde la cocina, escuchó a Martina toser. Se asomó al pasillo. La niña estaba sentada en el sillón con una cobija encima, mirando por la ventana con la mirada perdida. «¿Dormiste algo, mi amor?». Martina hizo un gesto con los hombros, sin despegar los ojos del campo. «¿Soñaste feo otra vez?». La niña negó, pero no con seguridad. Clara se acercó, le acomodó un mechón detrás de la oreja. Al hacerlo, notó algo que no esperaba. Una pequeña marca morada en el brazo, justo bajo la manga del pijama. «¿Y eso?». Martina bajó la vista. «Me caí antes de venir». Clara no dijo nada. Fue por una taza de leche y se la ofreció. Martina la recibió sin protestar, pero sus manos temblaban. Afuera, Niebla golpeó el suelo con una de sus patas. Clara lo miró desde la ventana. Estaba otra vez inquieto, como si presentara algo que aún no se manifestaba. Lorena apareció en la cocina minutos después, despeinada, con el rostro ojeroso. «¿No dormiste?», preguntó Clara sirviéndole café. «Casi nada». Martina hablaba dormida. Se despertó varias veces. «¿Y eso es nuevo?». Lorena dudó. Luego suspiró. «Desde hace un tiempo...». «Sí, se pone rara. Tiene pesadillas. A veces se encierra en el baño. Yo no sé si es la edad o todo lo que pasa en casa». Clara se cruzó de brazos. «¿Qué es todo eso que pasa en tu casa?». Lorena tomó un sorbo de café sin contestar. Su mirada evitaba la de su madre. «¿Rubén le ha levantado la mano a tu hija?». «Mamá, por favor, te estoy preguntando en serio». «Claro que no. Rubén no es así». Clara mantuvo la mirada fija. Años de vida le enseñaron a leer más allá de las palabras. «¿Y vos? ¿Le crees a tu hija cuando dice que no quiere estar con él?». Lorena se quedó callada. Apretó la taza con fuerza, como si necesitara sostenerse de algo. «No es tan fácil, mamá. A veces uno tiene que mantener un hogar, hacer sacrificios, pero no al costo de una niña que no duerme, que llora sola en un establo a la madrugada y que tiene marcas en el brazo.
Martina, en la sala, seguía callada, pero las dos sabían que había escuchado todo. Lorena se levantó de golpe. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. No vine aquí para que me juzgues. Y yo no estoy aquí para callarme mientras mi nieta se rompe por dentro», respondió Clara, firme. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lorena salió al patio, cerrando la puerta con fuerza. Clara respiró hondo y se acercó a Martina, que apretaba la taza contra su pecho. «¿Querés que vayamos a ver a Niebla?». La niña asintió apenas. Caminaron al establo en silencio. Niebla las esperaba, quieto. Cuando Martina se acercó, el caballo bajó la cabeza y la olfateó despacio. Luego relinchó, suave, como si la reconociera de un lugar más hondo que la memoria. Clara observó desde atrás. Algo no cuadraba, no era solo miedo infantil. Había algo que Martina estaba escondiendo y que Niebla, de algún modo, ya sabía. El domingo amaneció nublado, con ese cielo gris que parecía presagiar algo. Clara preparó tortas fritas, como hacía cuando Lorena era chica. Las dejó en la mesa, junto con un mate tibio y una mermelada casera, esperando que el desayuno trajera algo de calma. Martina se sentó en silencio, con los ojos puestos en su plato. Jugaba con los bordes de la servilleta, evitando el contacto visual. Clara notó que no había hablado en todo lo que iba del día. «¿Querés azúcar o las preferís así, saladas?», preguntó con suavidad. Martina alzó los hombros sin mirar. Clara sonrió con paciencia, le puso un poco de azúcar por encima y le acercó una. «Cuando tu mamá era chica le encantaban así, las comía con la boca llena de harina y siempre me dejaba la cocina hecha un desastre». Martina hizo una mueca leve. No era una sonrisa, pero algo se movió en su cara. Clara lo tomó como un pequeño triunfo. Durante la tarde salieron al jardín. Clara le enseñó a usar las tijeras de podar y juntas limpiaron un rosal viejo. Cada corte era una excusa para hablar, pero Martina seguía encerrada en sí misma. Solo hablaba de flores, de colores, de cosas sueltas, como si necesitara mantener la mente lejos de lo que de verdad la consumía. Más tarde, cuando Martina dormía una siesta ligera, Clara fue al cuarto de Lorena, no para espiar, sino para buscar respuestas que su hija no quería darle. En la mochila de Martina encontró una libreta. No era un diario, no tenía dibujos, solo frases sueltas, palabras grandes escritas con marcador negro. «No me cree. Si lo digo, se enoja. Mejor callarse». Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Cerró la libreta y la volvió a guardar. Al salir, se encontró con Lorena en el pasillo. «¿Qué hacías en mis cosas?», preguntó, seca, buscando señales. «¿Por qué no me decís nada y tu hija no habla?». «No tienes derecho». «¿Y tú sí? ¿Tenés derecho a meterla en un lugar donde tiene que escribir esas cosas?». Lorena apretó la mandíbula, pero no contestó. «No es solo tristeza, Lorena, es miedo, y vos también lo sabés. Rubén no le haría daño. Puede ser duro, pero no es un monstruo». «¿Y cómo sabés? ¿Estás con ella todo el tiempo? ¿Sabés qué hace cuando vos no estás?». El silencio fue la única respuesta. Más tarde, Clara fue al establo. Niebla la esperaba tranquilo. Le acarició el cuello mientras miraba el horizonte. El viento movía las hojas secas y el cielo amenazaba tormenta. «Vos viste más que nosotras, ¿verdad, viejo?», le dijo al caballo. «Algo le hiciste frente esa noche, y no fue a un sueño». En ese instante, Martina apareció en la puerta del establo. «¿Qué es un monstruo?», preguntó con voz baja. Clara se giró, sorprendida. «¿Por qué lo decís?». «Porque vos lo dijiste recién, y a veces yo también creo que Rubén tiene uno adentro». Clara caminó hacia ella sin decir nada. La abrazó con fuerza, sintiendo por fin una grieta abrirse en ese muro de silencio. No era todo, pero era un inicio. Martina no lloró, solo cerró los ojos. Y Niebla, desde su rincón, observaba en calma, como si supiera que, aunque la verdad doliera, ya no iba a estar sola para enfrentarla. El motor de un auto se escuchó a lo lejos, rompiendo la calma del atardecer. Clara regaba las plantas junto a Martina cuando el ruido la hizo alzar la cabeza.
La niña se tensó al instante. Sus manos dejaron caer la regadera sin darse cuenta. ¿Quién es?, preguntó con un hilo de voz. Clara no necesitó respuesta. Reconoció ese sonido antes de ver el vehículo. Era el mismo auto destartalado que su hija había usado para llegar días atrás. Pero esta vez no era Lorena quien bajaba. Rubén se bajó sin prisa, con una sonrisa falsa y los brazos abiertos como si nada hubiera pasado. «Hola, familia, qué gusto verlas». Martina retrocedió 2 pasos, buscando el cuerpo de su abuela como refugio. Clara la protegió con un brazo firme y clavó la mirada en ese hombre que tenía frente a ella. «¿Qué haces acá?», preguntó sin rodeos. «Vine a buscar a mi mujer y a mi hijastra», respondió como si se tratara de un trámite. «No sabíamos que ibas a venir», dijo Lorena, que acababa de salir a la galería, visiblemente nerviosa. «Tampoco sabías que ibas a irte sin avisar, ¿no?», respondió él con tono suave, pero cargado de reproche. Clara sintió cómo el ambiente se cargaba. Martina bajó la vista, se apretó contra ella. «La niña no quiere verte», dijo Clara, firme. «Eso no es asunto tuyo», respondió Rubén sonriendo apenas. «Es un tema de familia. Esta es mi casa, y en mi casa nadie le habla así a una nena». Lorena bajó la cabeza. Clara la miró con decepción. Era evidente que su hija no sabía qué hacer, atrapada entre la culpa, el miedo y la costumbre de ceder. Rubén se acercó a Martina. Dio 2 pasos, como si fuera a agacharse a su nivel. «Vamos, chiquita, no estés enojada conmigo, ya pasó, ¿sí?». Martina retrocedió de golpe. El pánico en su cara fue tan claro como un grito. Clara se interpuso. «No la toques». Rubén la miró con los ojos entornados. La máscara de cortesía empezaba a resquebrajarse. «No quiero problemas, Clara. Solo vine a hablar, a arreglar las cosas. No quiero hacer un escándalo delante de la niña». «Entonces volvé por donde viniste». Hubo un silencio tenso. El tipo se quedó ahí mirando, calculando. Luego se volvió hacia Lorena. «¿Podemos hablar?». «A solas». Lorena dudó. Miró a su madre, luego a su hija. Después bajó la cabeza y asintió. 5 minutos. Afuera. Caminaron hacia el costado de la casa. Clara no los siguió, pero afinó el oído. No logró escuchar las palabras, pero el tono decía todo. Frases rápidas, una súplica disfrazada de amor. La voz de Rubén subiendo apenas, luego bajando. El murmullo de la manipulación. Cuando regresaron, Lorena tenía los ojos rojos. Rubén, la sonrisa de siempre. «Nos vamos a quedar un par de días más», dijo, como si ya fuera dueño del lugar. Clara apretó la mandíbula. No dijo nada, solo llevó a Martina adentro y la acompañó a su cuarto. «No voy a dejar que te pase nada», le susurró, acariciándole el cabello. «Te lo prometo». Martina no respondió. Pero esa noche durmió con la lámpara encendida y Niebla, desde el establo, volvió a relinchar como si el monstruo ya estuviera dentro de la casa. Apenas amanecía cuando Rubén decidió dar una vuelta por la propiedad, como si la granja fuera suya. Clara lo vio caminar rumbo al establo, con las manos en los bolsillos y ese paso confiado que tanto le irritaba. No dijo nada. Solo lo siguió con la mirada desde la galería, sabiendo que nada bueno saldría de eso. Niebla estaba pastando tranquilo cerca del granero, como siempre, pero apenas Rubén cruzó la cerca, el caballo levantó la cabeza, olfateó el aire y relinchó con fuerza. Rubén se detuvo. «¿Qué pasa, animalito? No me conoces», dijo dando un paso más. Niebla se agitó. Empezó a mover la cabeza de lado a lado, a pisotear el suelo con fuerza. No era miedo, era furia. Clara se incorporó de inmediato. «Aléjate del caballo», gritó desde lejos. Rubén levantó las manos. «Solo quería ver al famoso Niebla. Tranquila». El caballo avanzó 2 pasos bruscos hacia él. Rubén retrocedió, sorprendido. Luego resopló y volvió hacia la casa, fingiendo que no pasaba nada. Clara se acercó al animal, le acarició el cuello, lo sintió temblar bajo su mano. «Lo sabes, ¿verdad?», murmuró.
Niebla soltó otro bufido fuerte, como si respondiera. Durante el desayuno, Rubén hizo chistes sobre caballos locos y viejas brujas que los crían como hijos. Clara lo ignoró. Lorena forzó una sonrisa, pero estaba pálida. Martina, en cambio, no comió. Se quedó mirando su plato, callada. Más tarde, Clara la encontró en el establo, sentada al lado de Niebla, acariciándole las patas. ¿Te hizo algo?, preguntó la niña sin mirar a su abuela. ¿Quién? Rubén. Hoy en la mañana. Clara se agachó junto a ella. No, pero Niebla lo sintió. Martina asintió con lentitud. Luego dijo algo que hizo a Clara quedarse helada. Él sabe quién hace daño, por eso no se deja tocar. Ese día, Rubén no volvió a acercarse al granero. Cada vez que lo intentaba, el caballo reaccionaba igual. Relinchos fuertes, movimientos bruscos, ojos encendidos. Era como si lo reconociera por dentro, como si viera algo que los demás aún no podían ver. A la tercera vez, Rubén lo insultó desde lejos y regresó a la casa. «Ese bicho está loco», le dijo a Lorena. «Deberían venderlo antes de que lastime a alguien». Clara no respondió, pero en su interior ya no había dudas. Esa noche, cuando todos dormían, Clara fue al establo con una linterna. Niebla estaba tranquilo. Le habló en voz baja, le acarició la frente. «Te juro que lo voy a sacar de acá. Solo necesito tiempo. No estás solo, ¿sabes?» Niebla parpadeó lento, como si entendiera. Cuando Clara volvió a entrar a la casa, vio una sombra moverse en el pasillo. Se detuvo, el corazón latiéndole fuerte. Era Martina, parada frente a la puerta del cuarto de su mamá, escuchando. «¿No podés dormir?», preguntó Clara. La niña negó con la cabeza. Estaba viendo si estaba sola. «Siempre espero que estés sola». Clara la abrazó sin decir palabra. No era necesario, porque a veces el cuerpo de un niño dice más que 1000 confesiones. Y esa noche, lo único que se escuchaba en la casa era el silencio que grita. Esa noche, Clara no se acostó. Fingió que sí, claro. Cerró la puerta de su cuarto, apagó la luz y esperó, sentada en la orilla de la cama, con la linterna en mano y los oídos atentos. El silencio de la casa era engañoso. Parecía tranquilo, pero Clara ya había aprendido que ahí, donde no se decía nada, era donde pasaba todo. A eso de las 3, escuchó un crujido. No era un sonido común, no era madera vieja ni el viento. Era algo más, algo que se arrastraba, suave, como pies descalzos sobre tierra seca. Se levantó sin hacer ruido, caminó por el pasillo a oscuras y se asomó por la ventana del frente. Al principio no vio nada, pero cuando sus ojos se acostumbraron, lo notó. Una silueta moviéndose entre los árboles en dirección al establo. Clara contuvo la respiración. Era Rubén. No caminaba como alguien que solo salía a tomar aire. Iba encorvado, con movimientos cautelosos. Tenía algo en la mano, una linterna apagada o una herramienta. La vieja rabia se le encendió en el pecho. No lo pensó 2 veces. Se puso la bata, agarró la linterna, el cuchillo de cocina y salió por la puerta trasera, rodeando la casa en silencio. Se escondió detrás del tanque de agua y lo vio claramente. Rubén estaba en la puerta del establo, hurgando entre los tablones con algo metálico. Un destornillador, tal vez. «Vamos, maldito animal», susurró él. Niebla, desde adentro, empezó a patear fuerte. Sus relinchos eran como alarmas en la noche. Clara salió de su escondite. «¿Qué haces ahí?». Rubén se giró de golpe, sorprendido. Ocultó el objeto detrás del cuerpo. «¿Vos? ¿Me asustaste? ¿Estás tratando de abrir el establo?». «Claro que no», dijo, recuperando el tono amable. «Escuché ruidos. Pensé que el caballo se había soltado. Quería ayudar». «¿Ayudar con un destornillador escondido en la espalda?». Rubén soltó una risa nerviosa. «Estás paranoica, Clara. ¿Desde cuándo te inventas películas?». Clara no respondió. Caminó hacia él, con la linterna apuntándole directo a los ojos. «Mañana te vas», le dijo. «No te quiero acá ni un día más. No podés echarme. Lorena me pidió quedarme».
Esta es mi casa y en mi casa no se le hace daño a los animales, ni a nadie. Rubén apretó los dientes. Clara lo notó, esa ira contenida, ese tic en la mandíbula, pero él no dijo nada más. Solo se giró y se fue caminando de vuelta a la casa. Cuando Clara entró al establo, encontró a Niebla empapado en sudor, nervioso, con los ojos muy abiertos. «Tranquilo, ya pasó», le dijo, acariciándole el cuello. «No voy a dejar que te toque». Esa noche, Clara volvió a su cuarto, pero no durmió. Se quedó sentada con la puerta entornada, esperando el próximo movimiento, porque ya no eran solo palabras no dichas. Ahora había pruebas, y Clara no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras las sombras crecían dentro de su propia casa. El sol aún no se asomaba del todo cuando Clara escuchó pasos en la cocina. Bajó en silencio, descalza, y encontró a Martina en la mesa con el rostro apoyado en los brazos. Parecía dormida, pero no lo estaba. Respiraba lento, los ojos abiertos, como si llevara rato ahí. «¿Querés que te prepare algo?», preguntó Clara, sentándose a su lado. Martina negó con la cabeza sin levantarla. «¿Te duele algo?». La niña se encogió, un movimiento sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Clara notara cómo le costaba apoyar el brazo izquierdo sobre la mesa. Clara le tomó la mano con cuidado y subió la manga del suéter. El moretón que apareció era más grande que los anteriores y no era viejo. Martina bajó la mirada. «¿Te caíste otra vez?», preguntó Clara, sin soltarle la mano. Silencio. Fue Rubén. La niña apretó los labios, pero no negó. Solo se quedó quieta, como si esperara que el mundo se viniera abajo. Clara tragó saliva, se levantó y fue directo al cuarto de Lorena. Tocó fuerte. 1, 2 veces. No esperó respuesta y abrió la puerta. «¿Vos sabes lo que le están haciendo a tu hija?». Lorena, aún en pijama, parpadeó confundida. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Martina tiene otro moretón. Y no me digas que se cayó porque no me lo creo». «Mamá, por favor, estás viendo fantasmas donde no hay». «¿Ah, sí? ¿Y qué me decís de las noches que no duerme, de los temblores, de cómo se esconde cuando ese hombre se le acerca? Está pasando por un momento difícil. Nosotros también. La mudanza, los cambios, mi relación con Rubén. ¿Y vos crees que eso justifica que viva con miedo? ¿Que tenga el cuerpo marcado?». Lorena se levantó ahora con el ceño fruncido. «Rubén no es perfecto, pero jamás lastimaría a Martina. Yo lo conocería. Lo veo todos los días. Eso es lo que más me asusta, hija, que lo veas y no lo veas». Hubo un silencio tenso. Lorena se frotó la frente, exasperada. «No puedo con todo, mamá. Estoy sola criando a una hija, trabajando todo el día, y Rubén al menos está ahí. Me ayuda, me acompaña». «¿Y a qué costo, Lorena? ¿Cuánto más vas a tapar? ¿Y tú qué sabes? Estás en el campo con tus plantas, tus caballos. No sabes lo que es criar sola en la ciudad. No necesito vivir en la ciudad para ver que tu hija tiene miedo. Lo veo en su cuerpo, en sus ojos, en su silencio». Lorena se quedó callada. Las palabras de su madre cayeron como piedras. No respondió. Solo volvió a sentarse al borde de la cama, mirando el suelo. Clara salió del cuarto furiosa. Caminó de nuevo hacia Martina, que seguía en la cocina. Se arrodilló frente a ella. «Escúchame, mi amor. Nadie, escúchame bien, nadie tiene derecho a hacerte daño, ni a tocarte ni a gritarte. Vos no tenés la culpa de nada». «¿Sí?». Martina asintió apenas, con lágrimas contenidas en los ojos. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo ese cuerpito temblar. Ya no era una sospecha, era real. Y si Lorena no iba a hacer algo, entonces lo haría ella. Porque a veces las señales no están en lo que se dice, sino en lo que el cuerpo ya no puede seguir ocultando. El cielo estaba encapotado y el viento del sur traía olor a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Clara salió con Martina rumbo al establo, buscando ese rincón donde la niña se sentía menos vulnerable. Niebla los esperaba como siempre, con las orejas alertas y la mirada mansa. Martina caminaba despacio,
arrastrando los pies, pero con una leve calma en los hombros. No había dicho una palabra desde el desayuno. «Hoy no vamos a hablar», le dijo Clara con voz serena, «solo a estar. A veces eso alcanza». La niña asintió y se acercó al caballo. Niebla se inclinó, bajando la cabeza hasta tocarle la frente. Ella apoyó su mano sobre el hocico y cerró los ojos. Pasaron varios minutos así, en silencio. Clara los observaba desde la entrada del establo. Cada día sentía más claro que ese animal era más que compañía. Era refugio, guardián, testigo. Y entonces Martina habló. No alzando la voz, no buscando que alguien la escuchara, como si le hablara a Niebla o quizá a sí misma. Me protegió como nadie lo hizo. Clara se enderezó. «¿Qué dijiste, mi amor?» Martina levantó la vista. La expresión en su rostro no era de miedo esta vez, era resignación. «Niebla me protegió. Esa noche, cuando Rubén vino al establo, él me había seguido, yo me escondí, y Niebla se puso entre él y yo». Clara sintió que el corazón se le detenía. Caminó hacia ella despacio, sin interrumpir. Rubén entró al establo. ¿Cuándo? La primera noche que llegamos. Yo bajé porque soñé algo feo y quería estar con Niebla, y después lo vi. Estaba borracho. Me dijo que no tenía por qué esconderme, que solo quería hablar, pero Niebla se volvió loco. Lo empujó. No lo dejó pasar. Las palabras le salían entrecortadas, pero ya no había duda. Clara sintió la rabia hervirle por dentro, mezclada con algo más oscuro. Culpa, por no haberlo visto antes, por haber permitido que ese hombre estuviera bajo su techo. «¿Te tocó, Martina?», preguntó, con la voz apenas sostenida. La niña negó, pero la cara se le llenó de lágrimas. «No, porque Niebla no lo dejó. Me escondí detrás de las pacas de heno y él lo espantó. Después me quedé ahí hasta que amaneció». Clara la abrazó con una fuerza temblorosa. Le acarició el cabello, sin poder decir una palabra. Solo la sostuvo, sintiendo que algo en su interior se quebraba, pero al mismo tiempo se encendía. No había vuelta atrás. «Vamos a hacer lo correcto, Martina, te lo prometo». La niña la miró con esos ojos enormes, llenos de miedo y esperanza mezclados. Clara supo que ese momento no era solo un paso, era el quiebre, la línea que separaba el antes del después. Al salir del establo, Clara miró hacia la casa. Sabía que Rubén seguía ahí y que su hija seguía sin ver con claridad, pero ya no importaba, porque ahora tenía la verdad, y con la verdad venía la acción. El cielo se partió en dos con un rayo que iluminó todo el campo por un segundo. Luego el trueno rugió como un disparo y la lluvia empezó a caer con violencia. Clara cerró la ventana de la cocina con fuerza. El viento sacudía las ramas, las puertas crujían y el techo parecía a punto de desprenderse. Lorena dormía en el sofá, agotada. Rubén no estaba en la sala. Clara no lo había visto desde la tarde y entonces lo escuchó. Un grito, agudo, cortado por la tormenta pero inconfundible. ¡Abuela! Clara sintió la sangre helársele en las venas. Salió corriendo al pasillo. ¡Martina! El segundo grito vino desde afuera, del granero. Clara agarró su linterna, sin abrigo, y salió bajo la lluvia. La luz temblorosa apenas iluminaba los charcos, la tierra empapada, los árboles retorcidos por el viento. Tropezó con una piedra, cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato. El granero estaba cerrado. Desde adentro se oían los golpes, y una voz: «Abrí, Martina, no seas terca», era Rubén. «Martina», gritó Clara, «estoy aquí. Abuela me encerró, quiere entrar». Clara empujó la puerta, pero estaba atrancada por dentro. La niña había puesto una tabla como traba. «Rubén, salí de ahí», gritó Clara, apuntándole la linterna a la cara cuando él se giró. «No es lo que pensás», dijo él, empapado con los ojos desorbitados. «Solo quiero hablar con ella. Te vas ya mismo de esta granja». Rubén se acercó a Clara, rápido, con los puños apretados. «Vos no entendés nada. Esta niña está metiéndonos a todos en problemas». Clara retrocedió, pero no bajó la linterna.
¿Qué problemas, Rubén? ¿Decís la verdad o tengo que hacerla salir a gritarla a los vecinos? Rubén se detuvo, respirando agitado. Luego pateó el granero con rabia. ¡Maldito animal de mierda! Todo esto es por ese caballo. Desde adentro, Niebla comenzó a patear el suelo con fuerza. Sus relinchos se escuchaban por encima de la tormenta. «Te juro que si ese bicho se me cruza, lo mato», escupió Rubén. Clara dio un paso al frente, con los ojos llenos de furia. «Te vas o llamo a la policía». Y entonces, como un rayo más, Martina gritó desde adentro. «Él intentó tocarme, yo no quería y Niebla lo empujó». Silencio. Clara lo miró. Rubén no dijo nada. Solo bajó la cabeza por un segundo y luego corrió. Sí, corrió. Bajo la lluvia, se perdió entre los árboles. Clara forzó la puerta. Martina la destrabó desde adentro temblando. «Estoy bien, abuela. No me hizo nada. Niebla estaba conmigo», dijo entre sollozos. Clara la abrazó con fuerza. No había más dudas. Ya no eran sospechas. Era la verdad, dicha en voz alta. Esa noche, después de secar a Martina y envolverla en frazadas, Clara llamó a la policía. Dio nombres, detalles, lugares. Cuando colgó, se quedó un largo rato en la cocina, en silencio, escuchando la lluvia, pensando. Había hecho lo que tenía que hacer, lo sabía. Pero entonces vino la pregunta inevitable, como una bofetada que no se podía evitar. ¿Y si vuelve? ¿Y si esta vez no alcanza con hablar? Y ahí es donde tú, que estás leyendo esta historia, te pregunto, ¿qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Te enfrentarías a Rubén aunque tu propia hija no te apoye? ¿Lo denunciarías o buscarías otra salida? Déjame tu opinión en los comentarios. La historia aún no termina y lo peor todavía está por venir. Clara no durmió esa noche. Después de llamar a la policía, se quedó junto a Martina en el sillón con una escopeta vieja apoyada en la pared. La niña dormía abrazada a una manta, con el rostro marcado por el miedo y el cansancio. Cuando el reloj marcó las 5, la lluvia se detuvo. La casa quedó envuelta en un silencio tenso, demasiado perfecto. Clara se levantó para poner más leña en la estufa y fue entonces cuando lo vio. Una figura cruzando el patio, a paso firme, empapado, con la ropa pegada al cuerpo. Rubén no se había ido, había esperado y ahora volvía. «Maldito cobarde», murmuró Clara tomando la escopeta. Pero en vez de ir a la casa, Rubén se desvió. Iba directo al establo. Clara lo siguió sin hacer ruido, sintiendo cada paso como si el suelo temblara bajo sus pies. Desde la sombra de un ombú, lo vio forzar la puerta del granero. No gritaba esta vez, no amenazaba. Actuaba con una frialdad que le heló la sangre. «Ahora sí, caballito», susurró él. «Vamos a ver cuánto vales cuando no hay nadie que te salve». Apenas abrió la puerta, Niebla reaccionó. No hubo duda ni segundos de espera. El caballo embistió con todo su cuerpo, lanzando a Rubén contra la pared del establo. El golpe resonó como un trueno seco. Rubén cayó al suelo jadeando, aturdido. «¿Qué carajo?», alcanzó a decir antes de que Niebla se pusiera sobre él, bufando con furia, las patas delanteras golpeando el suelo a centímetros de su pecho. Clara corrió. «¡Quieto, Niebla! ¡Basta!». El caballo no se movió, no porque no quisiera, sino porque sabía que ese hombre era una amenaza, que esa violencia no era nueva, que había que frenarla ahí. Rubén intentó levantarse. Clara lo apuntó con la escopeta. «No te muevas». Él la miró, desde el suelo, empapado, sucio, humillado. «¿Me vas a disparar?». «No lo sé», respondió Clara. «Pero si te levantas un paso más, te juro que no va a ser al aire». Minutos después, llegó la patrulla. Clara había llamado antes de salir de la casa. 2 oficiales esposaron a Rubén mientras él gritaba que era inocente, que lo estaban confundiendo, que todo era un malentendido. Martina, desde la ventana de la cocina, vio cómo se lo llevaban. No sonrió, no lloró, solo se quedó mirando, en silencio, mientras su cuerpo se aflojaba por primera vez en días.
Lorena, que había despertado con el escándalo, no entendía nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo arrestan? Clara la miró con tristeza. Porque tu hija habló, porque Niebla lo enfrentó, porque vos no quisiste ver lo que tenías en la cara todos los días. Lorena palideció, luego miró a Martina. La niña no le dijo nada, pero tampoco la miró. Esa noche, Clara entró al establo con una taza de té y se sentó al lado de Niebla. Le acarició el cuello, sintiendo la respiración tranquila del animal. ¿Cómo supiste?, le preguntó en voz baja. ¿Cómo supiste que tenías que protegerla, que él no debía tocarla? Niebla no respondió, claro, pero bufó suave, casi como un suspiro, como si en ese aliento soltara todo lo que había cargado por días. Clara cerró los ojos cansada, pero en paz. Sabía que aún quedaban heridas, que la justicia era lenta y la memoria larga, pero esa noche el peligro ya no estaba bajo su techo. Solo quedaba reconstruir, y con Niebla ahí, vigilando, Clara estaba segura de que ninguna sombra volvería a entrar sin que alguien esta vez la enfrentara. El aire en la cocina era espeso. Después de que se llevaron a Rubén, el día siguió como si estuviera encendido por dentro. Lorena no hablaba, solo fumaba un cigarro tras otro, mirando por la ventana con los ojos perdidos. Clara preparaba café sin necesidad real. Solo necesitaba moverse, hacer algo, mantener las manos ocupadas. Martina dibujaba en una hoja arrugada con trazos duros, oscuros, que no mostraba. El único sonido era el roce del lápiz y el tic-tac del reloj. ¿Estás lista?, preguntó Clara, rompiendo por fin el silencio. Lorena giró lentamente la cabeza. ¿Lista para qué? Para escuchar. Lorena dejó el cigarro en el cenicero y se sentó frente a Martina. La niña no la miró. Clara se agachó y tocó suavemente el brazo de su nieta. Mi amor, lo que dijiste anoche fue muy valiente. Pero si estás lista, necesitamos que lo cuentes con calma. Lo que pasó, todo. Martina tragó saliva, miró su dibujo. Luego, sin levantar la cabeza, empezó a hablar. Rubén siempre fue raro, desde que se mudó con nosotras. Al principio me traía cosas, dulces, libros. Me decía que era su manera de ser parte, pero después cambió. A veces entraba a mi cuarto sin tocar. Me hablaba bajito, cosas que no entendía. Una vez me agarró del brazo porque no quería que me fuera al baño sola. Me apretó fuerte. Lorena abrió la boca, pero Clara levantó la mano. Deja que termine. La noche que llegamos acá, él ya estaba raro. Cuando me escapé al granero, él vino detrás. Me dijo que dejara de hacerme la difícil, que nadie me iba a creer si decía algo. Pero Niebla lo empujó. Me salvó. La voz de Martina temblaba. Clara le pasó una mano por la espalda, conteniéndola. Lorena estaba paralizada. Su rostro era una mezcla de culpa, rabia y vergüenza. Yo no sabía, dijo finalmente. Te juro, hija, no sabía. Martina no respondió. Solo siguió dibujando, con trazos más suaves ahora. Esa misma tarde, Clara y Lorena fueron a la comisaría del pueblo. No querían esperar a que Rubén arreglara las cosas con algún abogado. Sentadas frente a la oficial de turno, repitieron todo. Clara habló con claridad, sin rodeos. Lorena tartamudeó, pero lo dijo. Dijo que lo sospechaba, que lo ignoró, que por miedo o por costumbre lo dejó pasar. La oficial tomó nota. Les informó que Rubén ya estaba detenido, que se abriría una investigación penal y que Martina sería llamada a declarar con un psicólogo presente. No era fácil, pero era el comienzo. De regreso en la camioneta, Lorena rompió a llorar. ¿Cómo no lo vi, mamá? ¿Cómo fui tan ciega? Clara no respondió enseguida. Manejaba por el camino de tierra, el sol bajando detrás de los eucaliptos. Después, con voz serena, dijo: porque a veces, hija, una no quiere ver, porque duele más mirar de frente que mirar al costado. Esa noche, Martina se metió en la cama con Clara. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Claro que sí. Se acurrucó contra su abuela. La respiración se le hizo más lenta. Clara le acarició el pelo. ¿Te sentís más segura? Sí, pero tengo miedo de que vuelva. No va a volver, mi amor.
No esta vez. Martina cerró los ojos y Clara se quedó despierta, pensando en todo lo que había ignorado el mundo, las marcas en el cuerpo, las palabras en la libreta, el silencio. Las piezas por fin encajaban, y aunque la imagen que formaban era dolorosa, también era clara. Al día siguiente, Lorena decidió quedarse unos días más, no para descansar, para estar con su hija, para hablar, para recuperar el tiempo perdido. Martina volvió al establo con más frecuencia. Niebla estaba siempre ahí, tranquilo, fuerte, firme. Una tarde, mientras lo cepillaba, le dijo: «Gracias, no te lo dije en voz alta, pero lo pienso todo el tiempo». Clara, desde la puerta del granero, sonrió, porque sabía que aunque la justicia era lenta, ya habían ganado algo más grande: la verdad dicha, la dignidad recuperada y el coraje de enfrentar lo que nadie quiso ver. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Clara respiró hondo y sintió que el aire ya no pesaba tanto. La sala de espera del centro de salud tenía ese silencio incómodo que pesa más que cualquier palabra. Martina estaba sentada entre Clara y Lorena, con las manos cruzadas, la vista en el suelo. La psicóloga salió con una sonrisa suave. «Martina, ¿querés pasar?». La niña miró a su abuela. Clara le apretó la mano. «Todo va a estar bien, mi amor. Solo es hablar. Nadie te va a forzar». Martina asintió y se levantó. La puerta se cerró tras ella con un clic que sonó más fuerte de lo que debería. Lorena se frotó las manos, inquieta. «No sé si va a poder hablar, a veces ni a mí me contesta. No necesita contarte todo a vos», dijo Clara sin crueldad. «Necesita sentirse libre de hacerlo sin miedo a tus reacciones». Lorena no respondió, solo asintió, tragando saliva. Después de casi una hora, Martina salió con la cara enrojecida pero con otra expresión. No dijo mucho. Solo se abrazó a Clara y le susurró al oído: «Quiero volver». Esa noche, en la cocina de la granja, mientras Martina dibujaba en silencio, Lorena se sirvió una copa de vino. Clara lavaba los platos. El agua caliente, el jabón, el sonido de la loza, todo tan cotidiano, pero dentro de ellas nada era igual. «Estoy tratando, mamá», dijo de repente Lorena, rompiendo el silencio. «Pero hay días en que no me soporto». Clara cerró la llave del agua, se secó las manos y se dio vuelta. «¿Por qué?». «Porque lo permití, porque me encerré en mí misma mientras mi hija gritaba sin hablar». «No hay nada que justifique lo que él hizo», respondió Clara. «Pero vos sí podés hacer algo ahora. Y lo estás haciendo». Lorena la miró con los ojos húmedos. «¿Tú crees que un día ella va a perdonarme?». «Sí, si seguís mostrándole que no vas a volver a fallarle, que esta vez estás presente». Martina pasó más tiempo con Clara que con su madre durante esos días. Iban al establo, horneaban pan, cuidaban el jardín, pero sobre todo hablaban sin prisa y a veces sin palabras. Una tarde, mientras Clara le trenzaba el cabello, Martina dijo algo que la dejó sin aire. «Cuando vos estás, no tengo miedo». Clara se quedó quieta un segundo. Luego le besó la cabeza. «Y voy a estar siempre. Y si él vuelve, entonces lo enfrentamos juntas, como ya lo hicimos». Martina asintió, pero esta vez no con temor, con certeza. Durante una sesión, la psicóloga le mostró a Clara un dibujo que Martina había hecho. Era el establo, con niebla delante de una figura oscura, y al fondo, una niña escondida. «No habla mucho aún, pero lo recuerda todo», dijo la terapeuta. «Va a necesitar tiempo, paciencia y mucha presencia. Eso le sobra en la granja», respondió Clara. Y era cierto, porque mientras más días pasaban, más fuerte se volvía Martina. Seguía con miedo a veces, claro, pero ya no era ese miedo paralizante, era uno que sabía nombrar. Y Clara se convirtió en más que su abuela. Fue su refugio, su cable a tierra, su voz cuando la niña no encontraba la suya. Lorena, por su parte, tuvo que mirarse en un espejo incómodo. Acompañó a su hija, habló con la psicóloga, enfrentó su omisión y su silencio. Empezó terapia también. «Yo pensé que estaba haciendo lo correcto», le dijo a Clara.
tener un hombre en casa, alguien que ayudara. Pensé que era mejor que estar sola. Pero lo estuviste igual, le respondió Clara con ternura. Sola con tu miedo, con tu culpa y lo peor, con tu hija a oscuras. Lorena no lo negó, solo suspiró. Quiero aprender, mamá, aunque me lleve toda la vida. Clara le puso la mano en el hombro. Entonces ya empezaste. En esa casa de campo, donde antes el silencio ocultaba verdades, ahora empezaban a surgir palabras valientes. Las cicatrices estaban ahí, sí, pero hablaban, y en sus historias se escondía la fuerza de una niña, la redención de una madre y el coraje silencioso de una abuela que nunca bajó los brazos. La sala de audiencias olía a papel nuevo y a incertidumbre. Clara y Lorena estaban sentadas frente a un escritorio grande, con carpetas llenas de fotos, dibujos y notas que documentaban todo lo sucedido. A un lado, una oficial las miraba con atención. Sus declaraciones han sido muy claras, dijo la mujer, y la evidencia es contundente. Rubén está siendo buscado activamente y podría haber una orden de captura nacional. Espero que estén preparadas para el siguiente paso. Clara apretó la mano de su hija sin mirarla. Martina, en ese momento, no estaba con ellas. Estaba en otra sala con su psicóloga, protegida, lejos del ruido. Por un minuto, el peso de la justicia hizo que todas sintieran el suelo temblar bajo sus pies. Sabían que las cosas ya no eran rumores, era real y estaba en los papeles. Afuera, el rumor corría entre vecinos. Habían visto a Rubén en un colectivo rumbo a Montevideo. Él ya no estaba entre ellas. Esa constatación fue como una bofetada. ¿Y si no aparece nunca?, le preguntó Lorena a su madre con la mirada perdida. ¿Y si no dan con él? Clara sintió un hueco en el pecho. Irónico, a veces el peligro no es quien está frente a uno, sino quien desaparece y deja la casa vacía de certezas. Vamos a exigir su localización, aseguró con voz firme. Y si lo encuentran, va a responder por lo que hizo. El que huyó no desaparece de la mirada de la justicia, y aunque no esté físicamente, su ausencia duele de otra forma. De regreso en casa, encontraron a Martina esperándolas, con una libreta en la mano. Abrió las páginas y les mostró los dibujos de las marcas, del granero y del caballo protector. ¿Esto te ayuda?, le preguntó Clara suavemente. La niña apenas asintió, pero esa libreta era más que un dibujo. Era su voz cuando no sabía hablar. Lorena la miró llorando, acercó su mano y juntas abrazaron el papel, la señal de que juntas podían reconstruirse. La verdad, plasmada en una hoja, empezaba a unirlas más allá del dolor. La casa volvió a su rutina de crujidos y susurros. Clara se quedó en su cuarto hasta tarde, revisando cada una de las pruebas, cada una de las declaraciones por entregar. Pensaba en lo que vendría: atender a la justicia, sostener a Martina, ayudar a Lorena a despegarse del miedo. Al lado de la cama, Clara vio el cuchillo que había usado para defenderse. Lo tomó y lo puso en la mesa de luz. No era para seguir peleando. Era un símbolo de lo que ya habían superado y de lo que no iban a volver a permitir. El símbolo de la defensa se transformó en símbolo de superación. Al día siguiente, el INAU fue notificado. Una trabajadora social visitó la granja acompañada por una psicóloga. Venían a ver si Martina estaba bien, si la familia tenía lo que necesitaba para enfrentar ese proceso judicial largo y brutal. Es importante que no lo hagan solas, dijo la trabajadora. Desde el CIPIAV se puede coordinar asistencia legal, emocional, social. Ustedes tienen derecho a estar acompañadas. Lorena respiró. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba sola de verdad. La red de apoyo institucional se tejía y el aislamiento comenzó a desaparecer. En este capítulo, cada momento tenso, cada pequeña revelación construyó un puente hacia la esperanza. Las piezas judiciales, personales y emocionales iban encajando poco a poco.
El peligro de Rubén no estaba solo en su presencia física, sino en lo que dejó atrás. Pero esa ausencia ahora se medía en presencia, la de una familia que decidió, en silencio, no rendirse. ¿Te gustaría que continúe con el próximo capítulo? El sol se filtraba por las rendijas del viejo granero, pintando líneas doradas sobre la tierra. Clara lo miraba de pie en la entrada, con los brazos cruzados. Por años, ese lugar había sido solo un sitio para guardar herramientas, paja y algo de soledad. Ahora lo veía distinto. «Vamos a cambiarlo todo», le dijo a Martina, que estaba a su lado con los ojos curiosos. «Si este lugar te protegió, ahora tiene que darte paz». La niña asintió, sin hablar, pero esa pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro lo dijo todo. Clara decide transformar el lugar donde comenzó el miedo, en el lugar donde también comenzaría la sanación. Con ayuda de un carpintero del pueblo, Clara comenzó la renovación. Quitaron los tablones viejos, reforzaron el techo, pintaron las paredes con un color suave, entre lavanda y gris claro. Colgaron cortinas livianas en las ventanas. Pusieron estantes bajos con libros, una mesa pequeña para pintar, una lámpara de sal. Martina iba cada tarde a ver el progreso. A veces ayudaba, a veces solo miraba. Pero nunca faltaba. Una tarde, cuando terminaron de armar el rincón de lectura, Clara le entregó un regalo, un cuaderno nuevo con tapas duras, color celeste. «Para que escribas lo que quieras, cuando quieras. Este espacio es tuyo». Martina lo abrazó contra el pecho. El granero, antes oscuro y frío, se convierte en un símbolo de libertad. Ahora es un espacio que Martina puede llamar suyo. Con el permiso de la terapeuta, Clara empezó a invitar a otras niñas de la zona a la granja, hijas de amigas, vecinas, compañeras de la escuela rural. No eran muchas, pero eran las suficientes para llenar el lugar de risas, de voces agudas, de vida. Martina al principio se quedó al margen. Observaba desde una esquina, abrazada a niebla. Pero una tarde, una niña de cabello crespo se le acercó con un pincel en la mano. «¿Me ayudas a pintar una estrella en la pared?». Martina dudó, luego tomó el pincel. Esa tarde pintaron 5 estrellas, una luna y un caballo azul con alas doradas. Martina da un paso hacia afuera de su mundo interior. El arte y la compañía rompen el aislamiento. Mientras los días pasaban, Clara notó algo que no esperaba. Ella también sanaba. No era solo para Martina. Pintar, limpiar, recibir a las niñas, cocinar galletas con aroma a canela. Todo eso le devolvía una parte de sí que había perdido tras la muerte de Fermín. Y luego, con todo el horror vivido, una mañana se sentó en el porche con una taza de mate y una libreta. Comenzó a escribir. «Nunca imaginé que la fuerza se pareciera tanto al amor», suspiró. Cerró el cuaderno y se quedó mirando el campo. Le parecía que hasta el viento sonaba distinto. Clara se da cuenta de que su papel como cuidadora no solo ayudó a su nieta, también la rescató a ella misma. La rutina en la granja ya no era solo silencios y tareas. Ahora había música bajita los fines de semana, risas en la cocina, pintura en los dedos, juguetes tirados en el jardín. Martina hablaba más, a veces poco, a veces con una fuerza inesperada. Una noche, mientras lavaban los platos, Lorena se giró y la escuchó tararear una canción. Se quedó quieta, con los ojos brillosos. «No la escuchaba cantar desde que era bebé», murmuró. Clara la miró. «Eso es porque por fin siente que puede volver a hacerlo». Y era cierto, porque aunque las cicatrices no se borran, pueden volverse parte de una nueva piel. Lo que antes era dolor, ahora se convierte en vida compartida. El granero ya no era solo un edificio de madera, era un símbolo de lucha, de amor, de transformación. Y dentro de él, Martina empezaba a escribir su historia desde otro lugar. Uno donde las sombras no mandaban y donde niebla seguía firme, como el guardián que siempre fue. Continuamos con el próximo capítulo. Martina corría entre los árboles con los brazos abiertos como si fueran alas.
Niebla trotaba cerca, tranquilo, y Clara la observaba desde el porche, mate en mano, con una sonrisa que le nacía desde el pecho. No hacía mucho. Esa niña apenas hablaba, apenas dormía. Ahora jugaba con una cometa que habían construido juntas, riendo cada vez que el viento la levantaba apenas del suelo. «Mira, abuela, casi despega». Clara levantó la mano y le hizo señas de aliento. Verla así, suelta, sin miedo, era como ver florecer un árbol que se creía seco. El juego regresa, y con él una parte esencial de la infancia que parecía perdida. Esa noche, después de acostar a Martina, Lorena se sentó en la cocina con Clara. No había ruido, solo el crujir de la leña en la estufa y el aroma a té de manzanilla llenando el aire. «Gracias por no soltarla», dijo Lorena sin levantar la vista. «Ni a ella, ni a mí». Clara respiró hondo. Se tomó un momento antes de responder. «No supe cómo ayudarte siempre, pero esta vez entendí que no podía quedarme callada, aunque doliera, aunque vos no quisieras escuchar, y yo tampoco supe pedir ayuda». Lorena tragó saliva. «Me equivoqué, muchas veces, pero estoy tratando. Ya no me defiendo. Quiero aprender a ser mejor, mamá». Clara le tomó la mano. «No necesitas ser perfecta, solo estar, mirarla, escucharla, sostenerla. Madre e hija se reconcilian desde la humildad, no desde la culpa, sino desde la verdad compartida». Una mañana, Clara entró a la cocina y encontró algo que no esperaba. Martina y Lorena horneando galletas. Harina en el pelo, risas desordenadas y un bol casi caído en el piso. «Mamá, te juro que intentamos seguir tu receta». Clara no dijo nada. Solo se quedó en la puerta, mirando la escena con los ojos llenos de emoción. «¿Querés probar una?», preguntó Martina. «Esta tiene forma de estrella, como las que pintamos». Clara la mordió. Estaba quemada por un lado y cruda por el otro, pero era perfecta. Compartir la cocina se vuelve símbolo de reconstrucción familiar y de pequeños pasos hacia una convivencia sana. Mientras Clara lavaba los platos, Martina se le acercó con una pregunta que la tomó por sorpresa. «¿Qué te gustaba hacer cuando eras chica?». «¿Yo?». «Sí, antes de ser mamá o abuela». Clara se secó las manos y pensó. «Me gustaba escribir cuentos y dibujar caballos». «¿Y por qué dejaste?». «Porque crecí, porque la vida se puso seria». Martina la miró seria. «Entonces tenés que volver a hacerlo. Yo lo hice, ahora te toca a vos». Clara se rió, pero esa noche sacó una libreta vieja del cajón, afiló un lápiz y escribió las primeras líneas de un cuento nuevo. Martina se convierte también en guía emocional de su abuela, una cadena de sanación que va en ambas direcciones. Un domingo, Clara les propuso algo: plantar un árbol juntas al costado del establo. «¿Por qué acá?», preguntó Lorena con las manos llenas de tierra. «Porque este fue el primer lugar donde Martina volvió a sentirse segura. Que haya vida creciendo aquí es símbolo de lo que estamos construyendo». Plantaron un jacarandá y mientras tapaban las raíces, Clara lo dijo sin vueltas. «No somos una familia perfecta, pero somos una familia que eligió no mentirse más, y eso ya es muchísimo». Las tres se abrazaron. No necesitaban nada más. Estaban ahí, unidas, diferentes, vivas. La familia se reconfigura desde la honestidad, creando nuevas raíces donde antes solo había dolor. El sol bajaba entre los árboles, tiñendo el campo de oro. En la granja no había lujos, pero había algo más valioso: un espacio lleno de amor reconstruido, de confianza recobrada, y de una niña que volvía a ser niña, al ritmo de los relinchos de un caballo que nunca dejó de cuidar. Era una mañana tibia de otoño. Clara regresaba del corral con un canasto de huevos frescos cuando vio el sobre en la tranquera. No tenía remitente, ni sello postal. Alguien lo había dejado a mano, probablemente esa misma madrugada. Clara lo levantó con cuidado. Estaba cerrado con cinta transparente. El papel era grueso, amarillento. Sintió un leve estremecimiento al sostenerlo. Entró a la cocina, se quitó el sombrero, se sentó y lo abrió. Dentro solo había una hoja.
Pocas palabras escritas con tinta negra. No he terminado con ustedes. Estoy más cerca de lo que creen. La amenaza silenciosa regresa en forma de tinta y papel. Clara lo siente. Rubén no ha desaparecido del todo. Lorena llegó minutos después. Clara le entregó la carta sin decir palabra. Su hija la leyó en silencio y su rostro cambió de color. ¿Y si es él? ¿Y si sigue por acá? No hay duda de que es él, dijo Clara. Nadie más escribiría algo así. Pero, ¿cómo supo dónde dejarla? ¿Quién la trajo? Clara negó con la cabeza. No tenía respuestas, solo una sensación que le revolvía el estómago. Vamos a la comisaría, ahora. De la tranquilidad reconstruida, las dos mujeres saltan de nuevo al campo de la incertidumbre. El pasado toca la puerta. En la comisaría del pueblo, el comisario las recibió con una mezcla de cansancio y urgencia. Tomó la carta, la leyó 2 veces y frunció el ceño. No hay huellas, ni en el sobre ni en el papel, pero esto sí es suficiente para reactivar el pedido de captura. ¿No estaba ya vigente?, preguntó Lorena molesta. Sí, pero con bajo nivel de prioridad. Ahora pasa a ser de alerta nacional. Esto es una amenaza directa. Clara apretó el puño sobre la mesa. Solo quiero que no se acerque más. No quiero armas. No quiero venganzas. Solo quiero vivir tranquila. Vamos a reforzar la vigilancia por unos días, prometió el comisario. Pero les recomiendo que mantengan las rutinas lo más normales posibles. No dejen que les robe la paz que tanto les costó construir. Aunque la policía actúa, queda claro que la sombra de Rubén todavía tiene poder. Pero esta vez, Clara no está sola. Esa noche, Clara no durmió. Miraba por la ventana del cuarto cada tanto, con la escopeta recargada al costado de la cama. Escuchaba cualquier crujido con el corazón latiendo fuerte. Martina, sin saber lo que había pasado, dormía tranquila. Niebla, afuera, resoplaba de vez en cuando, como si también percibiera algo raro en el aire. A las 3 de la mañana, Clara escuchó un ruido seco detrás del granero. Se levantó de inmediato, linterna en mano. No había nadie. Pero en la puerta del establo encontró una bota embarrada. Una sola, como si alguien hubiera estado ahí y se hubiera ido sin hacer ruido. Clara enfrenta la oscuridad, el miedo y la posibilidad real de que Rubén estuviera rondando. Pero esta vez no tiembla. Al día siguiente, Clara no se lo contó a Martina, pero sí habló con Lorena. No podemos vivir con miedo, ni podemos negarlo. Así que vamos a reforzar las puertas, a instalar una cámara y a preparar a Martina para todo, sin asustarla. ¿Decís que le contemos? Una versión que no la paralice, pero que le enseñe a cuidarse. Lorena respiró hondo. Nunca me imaginé que ser mamá iba a doler tanto. Y sin embargo lo estás haciendo bien, respondió Clara sincera, porque ahora no te escondes. El miedo sigue ahí, pero se transforma en acción. Clara y Lorena deciden proteger, no solo reaccionar. Clara instaló una alarma sencilla con ayuda de un vecino. Lorena trajo candados nuevos. Y por las noches, Niebla dormía más cerca del granero que nunca, como si supiera que, otra vez, tenía un rol que cumplir. Pero el miedo, aunque presente, ya no gobernaba, porque ahora sabían quiénes eran. Sabían lo que podían enfrentar y, sobre todo, sabían que no iban a retroceder. La amenaza de Rubén no desaparece, pero la familia está más fuerte, preparadas, unidas. Y cuando el viento nocturno arrastra ecos del pasado, Clara los escucha y responde con algo más fuerte que el miedo. La determinación de no dejarse vencer nunca más. Niebla estaba viejo. Ya no corría como antes, ni se alzaba con energía cuando el viento soplaba, pero seguía ahí, firme, atento, siempre cerca del granero. Clara lo observaba desde la galería. Lo veía moverse despacio, arrastrando un poco las patas, pero con la misma mirada profunda. Ese caballo había hecho más que muchos humanos. Vos no relinchás por ruido, Niebla, murmuró Clara con la taza de té en la mano. Vos relinchás cuando algo anda mal. Siempre lo supiste.
Recordó aquella primera noche cuando Martina lloraba en la oscuridad y Niebla no paraba de golpear la tierra. En ese momento, pensaron que estaba asustado. Ahora sabía que era mucho más. Clara reconoce que la verdadera alarma no fue el grito, fue el instinto de Niebla. Él vio lo que nadie quería mirar. Martina se sentó junto a él, con su libreta. Estaba dibujando en silencio, como lo hacía cada vez que necesitaba ordenar sus emociones. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Clara. «Un retrato de Niebla», dijo Martina, «pero no uno común. Este es él, con capa de héroe». Clara se rió. Se agachó para ver mejor. Niebla estaba dibujado sobre un campo abierto, con alas y una gran N en el pecho. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Martina sin dejar de dibujar. «Nunca me dijo nada y aún así me salvó». «Es que no necesitaba hablar, mi amor», respondió Clara. Su alma hablaba más fuerte que cualquier voz. La conexión entre Martina y Niebla se muestra en su máxima expresión, una comprensión silenciosa que salvó una vida. En los días que siguieron, Clara no pudo dejar de pensar en cómo ese caballo había cambiado todo. Había enseñado a mirar con otros ojos, a confiar en la intuición, a escuchar más allá de lo que se dice. Empezó a escribir sobre eso en su libreta, cada noche, como si ordenara las piezas de un rompecabezas emocional. Niebla nos mostró el camino sin pedir nada a cambio, no pidió reconocimiento, solo hizo lo que sentía, y eso salvó a mi nieta y a mí. Cuando terminó de escribir esa frase, Clara sintió una paz nueva, como si lo no dicho, lo no visto, finalmente estuviera claro. Clara empieza a dejar un testimonio del legado silencioso de Niebla, sabiendo que hay sabidurías que no se enseñan, se transmiten. Lorena apareció una tarde con una propuesta. Hay una escuela rural que quiere hacer un taller sobre protección, sobre cómo los animales también sienten y cuidan. Me pidieron ayuda y pensé, ¿y si llevamos a Niebla? Clara la miró sorprendida. ¿Crees que aguante el viaje? Sí, es cerca. Y Martina dijo que quiere contar su historia. Dice que tal vez pueda ayudar a alguien más. Esa frase bastó. Martina transforma su experiencia en herramienta para otros. Y Niebla, el testigo mudo, se convierte en símbolo viviente de coraje y protección. Niebla entró al predio escolar con paso lento pero firme. Los niños lo rodearon con asombro, mientras Martina se paraba al frente con su cuaderno en la mano. Este es Niebla, y él me salvó, no con palabras, sino con su cuerpo, su fuerza, su forma de decir, aquí no. Contó lo que quiso contar, sin detalles, solo lo necesario, pero fue suficiente, porque lo hizo sin miedo, y mirando al caballo como si fuera su escudo. Clara y Lorena estaban al fondo, con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no necesita esconderse», dijo Clara. «Ni yo», respondió su hija. «El ciclo se cierra simbólicamente». El que una vez defendió en silencio, ahora es honrado con palabras y acciones que nacen de la libertad. Niebla volvió a la granja esa tarde con la misma tranquilidad de siempre. Pero en su andar pausado había una nobleza distinta, una que solo tienen los que sin buscar gloria se convierten en leyenda. Porque su legado ya no vivía solo en la tierra que pisaba, sino en cada paso nuevo que Martina, Clara y Lorena se atrevían a dar. Era domingo por la tarde. El viento suave agitaba las cortinas de la cocina y el aroma a pan recién horneado llenaba la casa. Martina estaba sentada en la mesa con su libreta celeste abierta, escribiendo con un lápiz corto, pero con decisión. Su lengua se asomaba apenas por la comisura de los labios, como si cada palabra fuera un hilo que cosía algo profundo dentro de ella. Clara la observaba desde la cocina sin interrumpirla. Había aprendido a reconocer ese momento sagrado. Cuando Martina escribía, se reconstruía. Era como verla parirse de nuevo, palabra por palabra. «¿Qué escribes, mi amor?», preguntó con suavidad. Martina alzó la vista, con los ojos brillantes.
Mi primer cuento se llama El caballo que enfrentó al monstruo. El título cae como una revelación. Martina transforma su experiencia en arte, en mensaje, en legado. Esa noche, ya con la casa en silencio, Martina le pidió a Clara que se sentaran en el porche. ¿Puedo leértelo? Claro que sí, mi reina. La niña abrió la libreta, respiró hondo y comenzó. Había una vez un caballo blanco, viejo y tranquilo, que vivía en un campo lleno de silencio. Un día, una niña llegó con el corazón roto. Nadie veía lo que ella sufría, pero el caballo sí. Lo olió, lo sintió. Y una noche, cuando el monstruo vino, el caballo no tuvo miedo. Lo enfrentó con sus patas, su aliento, su cuerpo. Lo echó del campo. Y entonces la niña pudo volver a jugar. Martina cerró la libreta. Clara no habló, solo se inclinó y la abrazó largo, profundo, como si en ese abrazo pudiera protegerla de todos los monstruos del mundo. El relato se convierte en testimonio. Martina deja de ser solo víctima para volverse narradora de su propia historia. Días después, Clara envió una copia del cuento a la terapeuta de Martina. Lo compartieron en un taller sobre resiliencia infantil. Alguien lo leyó en voz alta. Hubo lágrimas, silencios, y una mamá que tras escucharlo se animó a denunciar algo que llevaba años callando. Cuando Lorena se enteró, se sentó junto a su hija y le dijo: «Tu cuento está ayudando a otros. Eso es muy grande, Marty». La niña sonrió. «Entonces el monstruo no ganó, ¿verdad?» «No, mi amor, nunca ganó». El impacto del cuento traspasa la familia. Martina se convierte en ejemplo sin proponérselo. Clara retomó su hábito de escribir también. En un cuaderno viejo escribió sobre los días de lluvia, los silencios largos, el miedo, pero también sobre la fuerza que había encontrado en sí misma y en su nieta. Una tarde, sentada frente al establo, escribió la frase que cerraría su historia. El caballo no necesitó palabras, solo estuvo, y a veces eso es todo lo que se necesita para salvar una vida. Cerró el cuaderno, miró el campo, sintió que algo había terminado, pero no en forma de final, sino como cuando se cierra una herida y empieza a sanar. Clara se permite soltar el dolor, acepta que el ciclo no termina con olvido, sino con transformación. La primavera llegó con fuerza. Nuevas flores, nuevas visitas, nuevas preguntas. Martina ahora se animaba a invitar a sus amigas. Contaban historias, pintaban, tejían pulseras, risas, colores. Y Niebla, aunque más lento, seguía ahí, como si supiera que su presencia seguía siendo faro. ¿Crees que Niebla sabe que es un héroe?, le preguntó Martina a su abuela. No lo sé, pero creo que no le hace falta saberlo. Él solo fue quien tenía que ser. Y tal vez eso es lo que define a un verdadero héroe. La historia no se cierra, se transforma. Lo que empezó como un grito en el silencio se convirtió en un canto de libertad. Martina guardó su libreta celeste en una caja, junto a su primer dibujo, una pluma de niebla y un papel con su cuento impreso. Lo etiquetó: «Para cuando olvide que puedo». Clara, desde la cocina, la observó con esa sonrisa calma que solo tienen quienes han cruzado el infierno y han vuelto con las manos llenas de luz. Porque la historia no termina, recién empieza. A veces, los verdaderos héroes no llevan capa ni hablan, solo están, como niebla. Y a veces, todo lo que una niña necesita para romper el silencio es saber que alguien la ve, la cree y se queda a su lado, sin condiciones. Esta historia no trata solo de un caballo, ni de una niña, ni de una abuela valiente. Trata de nosotras, de todos, de esos momentos donde el dolor se calla y el amor elige quedarse, de cómo el miedo se transforma en fuerza y la oscuridad en relato. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez llegue a alguien que aún necesita escucharla. Déjanos en los comentarios, ¿quién fue ese Niebla en tu vida? ¿Quién te salvó sin decir una sola palabra? Tu like es una forma de agradecer por lo que esta historia te hizo sentir.
Y si sientes que formas parte de algo más grande, de una comunidad que escucha, cree y cuida, entonces este es tu lugar. Suscríbete para seguir recibiendo historias que sanan, que transforman y que como esta pueden cambiar una vida. Gracias por estar.